estamos en vivo en entrevistas como todos los días. Habíamos dicho en el pase con los colegas y amigos, teníamos la posibilidad de entrevistar a una precandidata a presidente de la República Argentina, en este caso Manuela Castañeira, que nos visita hoy aquí en nuestra casa, en lo que tiene que ver con la propuesta para las próximas elecciones. Manuela, buenas tardes y gracias por venir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en Paraná, que para mí es estar en casa. Bueno, vos naciste en Paraná. Soy paranaense, nacida y criada, como se dice. Además vine a la entrevista, estoy acompañada acá atrás de cámara por Nahuel Leispou, que es nuestro candidato a diputado por la provincia, y además vino mi mamá, que aproveché porque cuando estoy en otras provincias nunca podemos compartir esto y es una manera de compartir en familia, que me vino a acompañar. Y también le agradezco porque mis primeras marchas fueron con ella en la pelea por la educación. Mi mamá es jubilada docente, así que mis primeras marchas fueron acá en Paraná en defensa del salario docente y de la educación pública. ¿Estudiaste en la Escuela del Centenario? Fui a la Escuela Centenario en la primaria, terminé la primaria en la Centenario y la secundaria, así que soy hija de la Escuela Pública Entrerriana. Después me fui, como muchos chicos, estudié en Santa Fe un tiempito, pero no era para mí, y me fui a Buenos Aires a estudiar Sociología. Allí me gradué, soy licenciada en Sociología en la UBA, y bueno, como muchos, buscando un camino, me asenté en Buenos Aires, soy trabajadora no docente en la Universidad Nacional de General San Martín, seguí mi camino en la universidad, pero ahora vuelvo con ideas anticapitalistas, volvemos a la provincia a armar el nuevo MAS acá en la provincia con Nahuel, que es nuestro candidato también muy joven, estudiante, trabajador precario, bartender también, porque sí, hace tragos. Bueno, son las distintas aristas de los candidatos. Que todo totalmente, y hay que conocerlas a todas porque nuestros candidatos, así como yo, somos trabajadores. Manuela, una de las propuestas que ha impactado en la sociedad es dar un salario mínimo de 500.000 pesos a los trabajadores. ¿Cómo piensa implementarlo? ¿De dónde saca la plata? Gracias por comenzar por ahí, porque es un tema que para nosotros impacta a la sociedad. Exactamente, es impactante, es parte de un plan de nuestras 7 medidas anticapitalistas y la idea es que no salga de la emisión. Por eso decimos también que no es una medida inflacionaria, sino que sale de las ganancias. Hoy en Argentina hay dos fenómenos, y además me sale la socióloga, hay dos fenómenos muy extendidos. Uno tiene que ver con los trabajadores conveniados que están debajo de la línea de la pobreza. Vimos el paro de la UOM hace muy poquito, la línea blanca está rondando, o sea, los que hacen heladeras, microondas y demás, estaban rondando los 130, 40.000 pesos, más o menos las categorías básicas. Es un salario bajísimo. Una industria que era emblema. Bueno, pero es lo que cobran los jubilados también. Es también lo que cobran los jubilados. Bueno, un poquito, algunos cobran menos, la mínima, porque está el salario mínimo de 117.000. ¿De dónde sale esa diferencia? Lo que nosotros vemos, hay otro de los fenómenos que te digo es el pluriempleo. Muy importante verlo, porque hay trabajadores que tienen 2 o 3 empleos para poder llegar a fin de mes. Y no le alcanza igual. Y tampoco le alcanza y a veces están bajo el régimen de monotributo. Bueno, pero por eso, ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale ese dinero? De la ganancia empresaria. Hoy en Argentina, dicho por el INDEC, hay un PBI fugado. Lo que nosotros decimos es que en vez de un reparto de la ganancia, de esas grandes empresas que en vez de dejar los recursos en el territorio, la llevan a sus casas matrices o la fugan en paraísos fiscales, que quede en el salario, que la ganancia esa vaya al salario, no al bolsillo privado, y eso mejora la economía interna, el mercado va directo al consumo, mejora el comercio de cercanía. Imagínense la peatonal de Paraná si todos cobraran un piso de 500.000 pesos. Estaría además floreciendo. Usted propone actualizarlo mensualmente. A la inflación, sí. Ahora, ¿no genera inflación todo esto? Si está acompañado de toda una serie de medidas, puede controlarse. Por ejemplo, el control de precios y el precios máximos. Hay 6 cadenas supermercadistas y 20 multinacionales multilatinas que ponen los precios de los alimentos. Pero los controles de precio en Argentina han fracasado. No se han hecho. Siempre. Lo que hay es precios cuidados o precios justos. O precios justos, ¿verdad? Nosotros decimos control de precios, inclusive bajo apercibimiento penal, si es necesario, por ley. Lo mismo que el decreto, lo mismo que el salario mínimo vital y móvil, por decreto. Y para el caso del pequeño comercio, este dato es muy importante, la mayoría del empleo en Argentina, alrededor del 75%, está en el privado, el 25% en el público. Para los pequeños comercios, que sé que en Paraná también me lo han preguntado, tengo amigos comerciantes, me preguntan cómo se hace. Para el pequeño comercio
espacio, sí una ayuda del Estado hacia el asalariado o asalariada para que no sea el trabajador el que pague con los costos, las dificultades económicas con su salario. Es otra mirada de la economía que no parta de una ganancia de unos pocos y que busque combatir la desigualdad Manuela, que crece. Cuando usted habrá hablado con los comerciantes, ellos lo que manifiestan y se ve a diario, que se necesita mano de obra y no hay gente de mano de obra. Y además, el comerciante que puede generar trabajo necesita una previsibilidad o una certeza de que si invierte puede recuperar, porque nadie va a querer trabajar a pérdida. Claro. Entonces, ¿qué previsibilidad le dan ustedes a la gente o al comerciante de que esto va a pasar? Bueno, hay otra imprevisibilidad en la Argentina que es la laboral. De esa se habla poco en la campaña. Vos no sabés si te contratan sin registro, eso es un gran problema porque tampoco se tributa sobre eso. Si tenés un salario que no te permite planificar tu vida, es una gran imprevisibilidad. Nosotros buscamos que haya una discusión también sobre la estructura tributaria en la Argentina para poder dar vuelta a la discusión. En realidad, cuando se habla de economía, de lo que se suele decir es la inflación la genera el salario, por la paritaria supuestamente. El déficit fiscal es el problema de la Argentina, que son las jubilaciones. Pero no se habla de la fuga de divisas. Bueno, a mí me parece un problema a nivel de la macro. Por ejemplo, otro problema, el agro, el gran sector del agro, que yo que estoy de familia de Gualeguay, conozco mucho el interior de la provincia y vemos que, no te estoy hablando del que tiene 100 hectáreas, te estoy hablando de 1000 para arriba. O el pequeño productor. Más del pequeño productor, hablemos del mediano, hablemos de, ¿qué mediano? 1000 hectáreas para arriba, que en general está en manos de italianos, de franceses, de extranjeros. Bueno, podríamos armar un esquema de por ejemplo, 50% de retenciones. Yo digo 50, puede ser incluso menos, y con eso habría mucha más divisa, más reservas, otra estructura para la economía y nos permitiría también discutir aumentar el PBI, aumentar a 10 puntos del PBI Manuela, la salud y la educación. No se olvide que con la 125 lo que pasó en la República Argentina, con las retenciones que se quisieron implementar a través de esa resolución. Sí, lo que yo veo ahí es que hay una gran diferencia. En primer lugar, porque nosotros proponemos que esta estructura de redistribución impositiva sea con control de vecinos, usuarios y trabajadores, que se termine el secretismo, que hay también. Público no significa con control del Estado, sino con control de la sociedad, porque hay que combatir esta idea de que cualquier cuestión vinculada a la obra pública es corrupción. Bueno, bajo este gobierno seguramente. Pero lo que digo yo es, entonces, si los impuestos que se cobran al agro y a la minería, que hoy se fugan de la Argentina y no te dejan tener $1 ahorro, pero le regalan $1 a la soja, si esos impuestos con control de la sociedad van y nos permiten discutir 10 puntos, está en 5, llevar a 10 puntos del PBI a la educación, llevar a 10 puntos del PBI a la salud, yo creo que la mayoría social va a acompañar esa propuesta y no a los sectores del agro. Yo creo ahí que el gobierno no pudo en su momento impulsar la 125 porque por un lado no demostró para dónde iban a parar esos recursos y no pudo convencer a la sociedad y tampoco la llevó a movilizarse. Ahí en la política nosotros vemos hay palacios y hay plazas, yo confío en las plazas. Que la gente salga a la calle por el salario de 500.000 y vamos a ver si nos sale. Ahora, Manuela, usted habló de tema de un plan de obra pública, que habría que cambiar las reglas de juego de lo que uno viene conociendo a nivel nacional, tradicional, de cómo se adjudican las obras públicas, o hacer algo mucho más transparente, porque totalmente es muy difícil generar mucho plan de obra pública, un salario de 500.000 pesos actualizado mensualmente, más estas retenciones al agro que ustedes proponen. O sea, son una serie de difíciles de implementar de acuerdo a lo que uno ve en la República Argentina. Justamente lo que uno ve en la República Argentina es lo que nos trajo a este 40% de pobreza, 43% de trabajo no registrado, 6 de cada 10 chicos que son pobres, una educación desfinanciada, 3 meses para sacar un turno en la salud pública. Evidentemente lo que se viene haciendo no está funcionando. Y no hablo solo de este gobierno anterior que nos ha estafado y ha estafado a la población diciéndole que íbamos a estar mejor, o al macrismo que nos llevó al FMI, nos endeudó para hacer la bola de las LEVAC y las LELIC y que ese dinero no quede en el país y que encima lo tengamos que pagar. Evidentemente lo que se viene haciendo no ha funcionado. Entonces, ¿y qué hay que hacer con el Fondo Monetario? Hay que hacer otra cosa. Para nosotros, lo que pasa en Argentina con la deuda, hace 40 años que en vez de destinar los recursos del país para la infraestructura, no un gasoducto, 20 gasoductos que además conectan la región. Estamos acá al lado del río Paraná, no hay flota mercante.
se pagan fletes privados. Este es el país del revés, donde hay un montón de recursos que se los llevan unos pocos. Sí, estoy proponiendo algo radicalmente diferente, se llaman medidas anticapitalistas, está lleno de medidas que son transicionales y creo que desde que en Argentina toda la riqueza va a pagarse a deuda, no queda para hospitales, no queda para educación, no queda para hacer 20 gasoductos, no queda para los puertos. Entonces lo que proponemos es que la riqueza del país se quede en el país para poder hacer otra matriz, energía limpia y otra cosa. Con el FMI no se puede hacer nada de eso. ¿Qué le dice la gente cuando usted le propone que todos deberíamos ganar un piso de 500.000 pesos mensuales y actualizarse de manera mensual? Cosas positivas, que estoy hablando de algo que viven en el día a día. Me preguntan, sí, ¿cómo se puede pagar? Porque hay un discurso de que no se puede. Y eso es un discurso no económico, político. ¿Quién estableció que el salario mínimo tiene que ser de 117.000 pesos? Sin duda no es un cálculo económico, es una relación de fuerza, lo que se conoce como puja distributiva. Es un número histórico, cultural, político. ¿Por qué la Ford paga en Argentina un tercio de lo que paga en Europa cuando aquí hay mano de obra calificada? Por un criterio político, porque el gobierno se lo permite, porque las direcciones sindicales tradicionales se lo dejan pasar. Cuando yo digo salario de 500.000, me llenan de mensajes contándome: yo soy empleado de uno que se dice pyme y tiene 300 empleados y la fuga y a mí me tienen negro. Yo con 500, yo tengo 4 hijos con quien estamos llegando a fin de mes con ayuda de nuestras familias. Me escriben y me dicen: me separé y tuve que volver a las casas de mis padres teniendo 45 años porque no puedo pagar un alquiler. Eso le pasa a los estudiantes también. A los estudiantes, Empecemos todo. por ahí. Pero ni hablar de los estudiantes, pero le pasa a la gente grande también, no puede ser subido. Entonces, cuando hablo del salario de 500.000 pesos, de lo que me dicen es: estás hablando de algo que me pasa. Y el tema del salario tiene que estar en campaña. Pueden estar de acuerdo con nuestras medidas o no, pueden haber algunas que digan: habría que corregir esta, habría que contraproponer otra, pero sin duda lo que no puede faltar en este debate es la discusión sobre el salario en una campaña electoral donde se habla de represión, de balas, de dolarización, de FMI, pero no se habla de la inmensa mayoría social que no tiene un vocero en campaña para que defienda sus intereses. Y eso quiero hacer en campaña: girar el debate a la izquierda y hablar de lo que habla la gente en el día a día, que le falta salario y le sobra mes. Manuel, usted tiene un spot de campaña muy especial o muy particular, ¿no? Uno muy alegre, está diciendo. A ver, es lo que ve la gente en la televisión. Es lo que ve en las redes sociales, bueno, no está en la televisión. Bueno, está en las redes sociales. Un programa político ya lo ha pasado. Ya lo han pasado un montón, porque ¿sabe qué pasa? El anticapitalismo está lleno de alegría, porque tiene un plan. Entonces el anticapitalismo también baila. ¿Podemos verlo? Podemos verlo, sin duda, me encanta. No, que yo baile ahora, no. Si lo baila usted y lo bailamos juntos, ningún problema. Yo lo bailo en equipo. No, ahí se si le usted se anima, lo bailamos. Este programa apunta a otra cosa, pero ya se lo pedimos. Ahí lo tenemos, en video, para que la gente lo pueda ver, porque es lo que lo han mostrado algunos programas periodísticos. Lo han mostrado los programas periodísticos. Cuando lo muestran, me encantaría que me inviten, así les cuento cómo salió, que salió de un oyente que escuchaba una radio, Pedro Rosenblatt, no quiero dejar de mencionarlo, y decía: canten jingle de campaña, y una persona lo cantó en su casa, lo pasó en la radio, me pareció divertido y lo bailé. Porque soy la candidata más joven a presidenta en esta elección, eso es verdad, y es una manera también de transmitir alegría. Nosotros tenemos un presupuesto muy pequeño para hacer campaña, hacemos todo pulmón, eso se hizo con un celular, en el Planetario, en un domingo anticapitalista, con la juventud del Ya Basta, y es una manera también de difundir ideas, la alegría. En 30 segundos finales, ¿por qué debe votar la gente en las próximas elecciones? Les pedimos que nos acompañen a esta entrerriana en particular para que esté en la temática del salario, llegue a octubre. Necesitamos 500.000 de votos en agosto para llegar a octubre. Están las PASO, hay mucha confusión sobre qué se vota. Lo que se vota es la posibilidad de llegar a la elección general, y pedimos el acompañamiento para renovar a la izquierda, para que las nuevas generaciones puedan estar en la política y para que el debate del salario esté en octubre. Somos la lista 13 y de candidato a diputado provincial por Entre Ríos, Nahuel Leispous, que es un joven también que le está poniendo mucha pila en la provincia. Gracias por venir. Gracias a vos.